Buenos días, profesor. Hoy voy a presentar lo que son las pruebas de material para la asignatura de recursos proyectuales. La indagación de material es un proceso de análisis realizado con el fin de ayudarnos en la búsqueda de herramientas, en la búsqueda visual y estética que necesitaremos para poder desarrollar de mejor manera futuras creaciones artísticas, además del proyecto final del ramo de taller de producción visual 1 relacionado al tema de la memoria. Aquí tenemos el índice y los antecedentes. El interés por la pintura nace en la universidad, al realizar trabajos para la asignatura de color de primer año de la carrera, pero se asienta y se define al realizar un cuadro de fruta a partir de una fotografía tomada en la Vega de Concepción. Antes de eso, el color no era una prioridad, y se prefería el grafito sobre el pincel. A medida que se trabajaba la pintura, al tomar talleres y de forma autodidacta, se reforzó también el gusto por el realismo, en donde no se pierda del todo el trabajo gestual, el paisajismo también y el interés por retratar escenas cinematográficas clásicas y de culto, siempre con acrílicos. Aquí tenemos algunos ejemplos. El Parque Ecuador es un cuadro realizado para un electivo de pintura. Y este es el cuadro de frutas que he mencionado anteriormente. Y si se dan cuenta, siempre tratando de lograr la mayor similitud a la imagen que se está retratando. La primera categoría son los pigmentos. Las pigmentaciones de colores siempre van a variar, ya sea porque se trabaje en base al agua o al aceite, o bien por la calidad del material con el que se trabaje, o la superficie en donde lo apliquemos. En esta categoría encontraremos algunos que son más comunes y otros más de tipo experimental. La tinta. Al trabajar con tinta que viene inserta en una pluma, se vuelve más controlado, pero se vuelve más difícil poder lograr la escala de grises que necesitábamos. El papel que escogimos no fue el más adecuado tampoco, ya que la tinta no resistió la humedad de la tinta y se comenzó a arrugar. Eh, Se creó una zona de trabajo más limpia así, porque al trabajar con tinta china muchas veces se hacen manchones y cosas así. Y eso hace que a veces haya que volver al inicio. Los materiales utilizados fueron una pluma de tinta y una hoja de croquera escolar. La acuarela. La elección de la acuarela se da por la intención de trabajar con aguadas. Al no estar acostumbrada se volvió un proceso más tardado, cuidando que no se ensuciaran los colores y la cantidad de agua utilizada. Los materiales utilizados fueron acuarelas Pentel, pinceles espatulados número 2 y 4 y una hoja de papel Fabriano. El temple al huevo. La pintura al temple es la técnica pictórica más antigua que se conoce, desde la decoración de sarcófagos del Antiguo Egipto hasta la pintura de la Edad Media Europea. Fue la técnica experimental la más experimental que realizamos. Utilizamos un huevo donde separamos la yema y la clara y utilizamos la yema y había que sacarle la membrana. Entonces era un trabajo muy cuidadoso. A eso le agregamos en proporción de 1 a 1 aceite de oliva y la sombra, los polvos que en este caso son sombra de ojos, en donde se creó esta pasta oleosa que nos permitió dar color a nuestro trabajo. Normalmente se agrega agua para que el pigmento se disuelva y se engrase con el huevo, pero nosotros conseguimos esta pasta oleosa y lo que sí no pinta densamente. Este es un ejemplo, los colores no marcan bien. El acrílico. Elegí este material por ser de uso habitual en mi trabajo y así evidenciar la diferencia con técnicas experimentales realizadas en este mismo grupo, además de las cualidades pictóricas que puede presentar. Los materiales, grafito 6B, pintura acrílica cartel, pinceles del número 20268 y una hoja de papel canso. El análisis técnico, estético y proyectual. Técnicamente, al realizar una pintura hay que tener en cuenta el tiempo, los materiales y el formato que se le va a dar. En ese sentido, podemos decir que la acuarela y la tinta son lo mejor porque abarcan más espacio con menos material, en comparación al acrílico que a veces llega a ser más caro, porque hay que utilizar buenos acrílicos para lograr buenas pigmentaciones. El temple al huevo también es una buena opción económicamente, ya que se realiza con materiales encontrados en el hogar. En términos de secado, el temple al huevo es lento, ya que es en base a aceite. El acrílico, como es en base a agua, seca rápido, pero eso hace que quizá en arreglos posteriores tengamos que agregar capas de pintura y vamos a utilizar más material. La pigmentación es buena en el acrílico porque se desea la saturación que necesitamos. Y en el tiempo todos los materiales van a ser tardados si buscamos una especie de realismo. Visualmente podemos percatarnos de que el acrílico da un acabado más figurativo o realista, lo que llega a ser, bueno, que finalmente es lo que se busca en este trabajo. Y proyectualmente, al experimentar con estos diferentes pigmentos, finalmente podemos percatarnos de que el acrílico es lo que necesitamos. Es el trabajo que más tiempo he utilizado, entonces quizás es, por decirlo de alguna manera, en el que mejor me manejo.
entonces se nota la diferencia con los otros. Pero aún así no se descarta seguir innovando y trabajando con estos en futuros proyectos que toquen otros temas. La segunda categoría es el soporte. El soporte es de lo más importante a la hora de confeccionar una obra. No se puede partir de la nada, ya sea eterno, fugaz, plano o texturizado. En esta categoría probaremos soportes encontrados en el hogar, al interior y el exterior. Primero, el vidrio. Se utilizaron los vidrios a los costados de la puerta de la entrada de la casa y se buscaba una estética similar a las ventanas de la iglesia del gótico. Utilizamos acrílico sobre vidrio que no pigmentó bien, se craqueló, no se ve uniforme y la pincelada es muy notoria. Entonces no, no se produjo lo que se buscaba. Además que el efecto es como de acuarela. Y este es como para que se asemejar una ventana de una iglesia. La tierra o la naturaleza. En esta instancia aprovechamos que los árbol florecen y practicamos el land art. Tuvimos dificultades técnicas al tener que lidiar con factores externos como el viento, las personas que transitaban por el lugar y los perritos, las mascotas y la falta de matices. Se utilizó acerrín, aromos florecidos, pasto, tierra y una cámara de celular para dejar registro fotográfico. El papel cansa. El papel es siempre la mejor opción. Lo podemos encontrar en diferentes tamaños, grosores, colores y precios. Es lo más fácil de manejar y transportar. Tiene la mayoría de ventajas, por eso es una buena elección para trabajar y hacer pruebas. El análisis técnico, estético y proyectual. Técnicamente intentamos buscar un trabajo duradero, entonces en ese aspecto el papel resiste, a diferencia del vidrio que quizás en algún punto pueda llegar a romperse y perdamos todo nuestro trabajo. Lo que sí no es accesible, ninguna de las dos son tan accesibles porque el papel necesitamos un buen grosor y a mayor grosor es mayor precio. Y el vidrio claramente es caro. Hay que ser cuidadoso al utilizar vidrio. Y en la tierra, el formato land art donde se utiliza la naturaleza, sabemos que la obra se expone a los cambios y la erosión del entorno natural, por ende es efímero, desaparece y solo nos quedan los registros fotográficos. Estéticamente, la tierra la idea era producir sensación en el observador, pero se pierde la forma de lo que se retrata y se vuelve confuso, quizás para trabajos más abstractos. Además de que no se encuentran todos los tonos, al menos en el lugar en el que estaba trabajando. De todos modos, resulta atractivo al no ser un soporte común. Y el papel Canson cumple con lo que se esperaría. Los colores pigmentan, se puede lograr una variedad de detalles y se logra el efecto deseado. En el vidrio, el colorido y la forma en la que se compone hace que se asemeje a una ventana, a alguna iglesia, como dijimos anteriormente, como esta especie de vitrales, y eso hace que sea un trabajo muy armonioso y atractivo. Y en lo proyectual vamos a seguir utilizando el papel, ya que es lo más accesible y fácil de manejar en mi caso como estudiante. Y el vidrio es muy costoso y pienso que deben ser proyectos más grandes y elaborados al decidir usar este material. Y la naturaleza, por otro lado, creo que se debe utilizar en ideas más de tipo conceptual, lo que no sigue la línea de mi trabajo, que es más figurativo. Tercera categoría, el estilo. Los estilos pictóricos o formas de pintar son formas creativas y resultados visuales logrados por un grupo de artistas o colectivos de arte para desarrollar las expresividades del arte. Primero, el impresionismo. Lo que buscamos era dar forma, relieve y luz a través de trazos sueltos y pastosos. Utilizamos pinceles gruesos y colores puros. La misma imagen se sometió a un proceso de edición para que se pudiera notar aún más la pincelada. En la abstracción, en esta ocasión utilizamos una aplicación de celular. No se requería mucho más, ya que con esta línea podemos lograr con cualquier aplicación las líneas y figuras geométricas que necesitábamos. Tiene un aire a la escuela de la Bauhaus, al usar las formas simples y los colores primarios. Incluso pueden ser referentes Mondrian o Kandinsky. En el pop art utilizamos pintura y acrílica y bloque de acuarela. La repetición hace que sea rápido de trabajar y bueno, los colores son atractivos. El análisis técnico en los materiales, en términos de material, en el pop art y en el impresionismo utilizamos más pintura porque por un lado el pop art utiliza varias paletas de colores en un mismo cuadro, entonces, y los colores deben ser intensos y llamativos. Y en el impresionismo es debido a la pincelada, que tiene que ser gestual, suelta y pastosa. El tiempo también influye. En el pop art es más rápido, ya que son objetos que se van repitiendo, entonces fluye. En el impresionismo tampoco tarda tanto, ya que los colores se van montando en capas y no se crean en la paleta, van directo a la pintura.
Y en la abstracción, los medios digitales permiten que también sea mucho más accesible y menos tardado, ya que no buscamos ningún tipo de figuración. Estéticamente podemos decir que el pop art no beneficia a la estética de bodegones que buscamos con sus colores fuertes y chillones, comparado con los colores tierra que se pueden encontrar en pinturas de este tipo. El impresionismo ayuda si fueran como fotografías de exterior, pero como al ser de interior no hay tanta luz natural, que era lo que resaltaba en este movimiento. Y la abstracción tampoco nos ayuda a representar lo que queremos porque, como dijimos anteriormente, prescinde de toda figuración. Lo proyectual, este grupo de materiales nos ha mostrado cómo podemos crear diferentes atmósferas artísticas en una misma imagen. Seguramente en futuros proyectos podría inclinar más hacia el impresionismo por el interés propio en la pintura de paisaje. La idea de reducir todo a solamente trazos y formas geométricas no resulta atractiva ni visual, técnica ni estéticamente. Sí podría incursionar en el pop art gracias al interés por la cultura popular y la idea de retratar escenas cinematográficas del cine clásico y en general. Técnica. En la pintura y en todas las formas de arte que hay, bueno, esta es la última categoría. En la pintura y en todas las formas de arte que hay detrás de ella encontramos personas que piensan, sienten y que quieren servirse del arte para decir algo. Primero tenemos el claro oscuro. El acrílico pigmenta bien y permite el juego entre la luz y la oscuridad. Se crea volumen, se crea esta atmósfera de época y se produce el realismo que deseábamos. En el collage, el significado es más bien onírico, es muy similar a los collages surrealistas. Se utilizaron recortes reciclados de proyectos anteriores y tijeras, cartonero, pegamento en barra y un soporte de cartón para armar todo. La silografía fue un trabajo tardado y se utilizaron muchos materiales como gubias, placas de madera, matriz, prensa, etc. Y el hecho de que sea blanco y negro hace que pierda su esencia de bodegón y se pierden los detalles entre el grabado. El análisis técnico, en este grupo resaltamos el claro oscuro. eh, Podemos encontrar los contrastes que requeríamos para nuestro proyecto de naturaleza muerta. La silografía tampoco es tan factible porque se utilizan muchos materiales, es muy tardada. Y en el collage lo que se rescata es la libertad a la hora de crear. Podemos encontrar los materiales repartidos en nuestros hogares y el tiempo que invertamos no va a ser tanto si tenemos claro lo que estamos buscando. Estéticamente, el collage es una gran herramienta por las múltiples posibilidades expresivas y conceptuales que presenta. Están variados matices y patrones y texturas que visualmente llaman la atención, y al ser algo completamente individual se presta para un sinfín de interpretaciones. Por otro lado, la silografía no resulta tan amigable al tener solo dos tonos. Además, no muestra los detalles requeridos en la confección de la naturaleza muerta. El claro oscuro nos permite trabajar y crear los contrastes necesarios para el realismo buscado. Proyectualmente, estas técnicas utilizadas no son habituales en los trabajos que realizo normalmente. Quizá el claroscuro podría acercarse más. El collage, al ser una técnica más de manualidad, de recortar, pegar, no se siente tan grata de realizar. Los resultados sí son agradables, pero sería una base de trabajo que no pondría en práctica con regularidad. Lo que sí puede ser es alguna especie de collage pictórico o collage surrealista. Y la silografía, el proceso que conlleva podría funcionar para poder hacer reproducciones, pero tampoco se acercaría a los intereses personales en donde se cree que cada pieza debe ser diferente. Las conclusiones que podemos hacer primero es que las indagaciones de material logran mostrar las fortalezas y debilidades técnicas en el estudiante, ayudándolo a tomar las decisiones correctas para desarrollar el proyecto final de taller de producción visual 1. Por otro lado, el hecho de que lográramos nuestra prueba de material de forma exitosa nos muestra la variedad de opciones que se tiene a la hora de crear un proyecto. Podemos variar en materiales en función de lo que queremos representar, podemos incluso mezclar técnicas y lograr mejores resultados. Muchas veces nos quedamos en la zona de confort y no vamos más allá, pero en el arte hay que hacerlo, hay que arriesgarse y expresarlo todo. Y por último, es importante mencionar el hecho de que la ayuda fotográfica en el proceso, en donde vamos tomando registro y evaluando cada detalle, eh, es súper importante, porque muchas veces estamos tan encima de algo, tan metidos en el asunto que nos cuesta verlo desde otra perspectiva y esto hace que no notemos los errores. En este sentido, la cámara nos ayuda a verlo todo más panorámico. Es una herramienta muy útil en el proceso de creación y para difundir el trabajo final. Y con eso concluyo. Gracias.